una crisis que puede ser muchísimo peor. Y esos habitantes, ahí cuente a don Oscar Montes y a doña Jennifer Montoya. Pues Javier Gaviria es el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios que envían esa carta de la que estaba hablando Sebastián y está con nosotros hasta ahora. Señor Gaviria, bienvenido. Muchas gracias, mi saludo muy cariñoso Camila y Sebastián. Y muy bueno pues la oportunidad para conversar sobre esta preocupante situación de la costa Caribe. Pues esa unión de todas las ligas de usuarios de diferentes regiones del Caribe colombiano al presidente pidiéndole o suplicándole que los oiga y se pongan al día con las deudas del sector. ¿Cuánto tiempo se demoró gestándose, señor Gaviria? Es decir, ¿cuánto tiempo llevan ustedes haciendo conversaciones para decirle por favor al gobierno que los escuche? Una cosa muy importante, Camila y Sebastián, y a los oyentes, no es una exigencia nueva, porque en la costa Caribe nosotros tenemos debate al régimen tarifario especial que es del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, que podría haber sido derogado en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro y no se hizo, se mantuvo la continuidad del régimen tarifario especial para la costa Caribe, de manera que aquí lo que estamos diciendo es que un pleito viejo se ha agravado por falta de decisión del gobierno nacional de Petro y preocupa además que ya desde cuando tomó posesión del gobierno Gustavo Petro hizo anuncios dirigidos a hablar de justicia tarifaria, de rebaja de tarifas, y como lo decimos en la carta, ninguna medida concreta. Y particularmente para el tema de la opción tarifaria, del mes de mayo dijo que titularización o nacionalización de la deuda de opción tarifaria para que el gobierno nacional le entregara los recursos adeudados por los usuarios por opción tarifaria a las empresas. Y en particular llamamos la atención de que han pasado 8 meses sin que se tome decisión. Y ahora vienen a sostener que la decisión estaba en el proyecto de ley de financiamiento de reforma tributaria, cosa que nosotros habíamos advertido, Sebastián, que no resolvía el tema porque teníamos la preocupación de que no se aprobara. Claro, ese era el condicional, pero señor Gaviria, al igual que usted y muchos miles de oyentes de la región Caribe que nos están oyendo, en su momento habrán sentido el alivio, la esperanza de oír al presidente decir que iban a nacionalizar esa deuda, que iban a bajar las tarifas, lo prometieron y recuerdo bien que lo presentaron como un logro del gobierno en muchas de las redes y medios de difusión del gobierno. Quiero que nos cuente ¿qué ha pasado con las tarifas desde ese momento, que me parece que fue en abril, mayo, hasta el día de hoy? ¿Han aumentado, se han quedado igual, han reducido? ¿Cómo lo han sentido los usuarios? No, han aumentado, salvo un periodo. Han aumentado las tarifas, salvo un periodo en el que la empresa Aire disminuyó por razón de la opción tarifaria. Pero otra vez hemos advertido para el último periodo de consumo crecimiento. La cifra es esta. En el último trimestre, septiembre, octubre y noviembre, a pesar de las promesas del gobierno, las tarifas en promedio han subido el 4.75%, lo que nos da un cálculo de que en la costa Caribe la tarifa al fin de año puede estar representando un 22-23% de encarecimiento y en el resto del país el 19.03%, de manera que no ha habido decisión concreta que implique reducción de la tarifa de energía. Señor Gaviria, desde el punto de vista de ustedes, los usuarios, o de nosotros los usuarios, pues todos los de la región Caribe, ¿cómo es el panorama del 2025, del 2025, con este escenario que está hoy, con tarifas que no bajan, con el fantasma del racionamiento que sigue rondando? ¿Cómo es ese panorama para el 2025 desde el punto de vista de ustedes, nosotros los usuarios, usted como vocero de todos los usuarios? Es muy grave, es muy preocupante, es un panorama supremamente oscuro. Si este 2024 es un año crítico para la vida de los usuarios, advertimos que para el 2025 se empeora, por razón de lo que estamos diciendo, de la opción tarifaria, por el problema grave de no asumir el pago
puntual de los subsidios que ya las empresas lo asumieron. Ahí estamos nosotros diciendo en la carta que se atienda al gerente general de Empresas Públicas de Medellín por parte del gobierno nacional para que tomen decisiones conjuntas en relación a la viabilidad financiera de Afinia. Pero nos preocupa mucho una condición para el año 2025 que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el de la focalización del subsidio. Es decir, hay política oficial nacional en Ley de la República, Ley 2294-2023, en donde se decide que se elimina la estratificación como herramienta de asignación de subsidios con vía a la focalización, de manera que menos población subsidiada, más usuarios contribuyendo y menos recursos del Estado para los subsidios. Es un panorama supremamente crítico. Don Javier, más encarecimiento de tarifas. Usted que debe conocer bien todas las regulaciones y un poco las leyes que hay en este sector, quiero que nos cuente qué pasaría con el siguiente escenario, que es muy probable. Afinia pues está con la lengua afuera, los billones en deuda que hay, y es probable que Afinia en algún momento diga, no tengo plata para comprar contratos pues de energía a las generadoras, no tengo plata. O lo que tengo que hacer es a los estratos 1 y 2 pues cobraré la tarifa plena. Quiero preguntarle si Afinia llega a ese momento de no tener plata, jurídicamente ¿cómo funciona? ¿Tiene Afinia el derecho de cobrarle al estrato 1 la tarifa plena o tiene Afinia el derecho de decir en estos barrios corto la luz? Pensemos mal porque para allá vamos, parece ser. Cuéntenos la regulación y cómo funciona. Y pensemos mal es pensar con la ley, claro, porque es que la ley autoriza la suspensión del servicio. Y en Colombia no existen subsidios de tope mínimo, sino de tope máximo, de manera que el gobierno nacional tiene un tope hasta el 50% para el subsidio del estrato 1. De manera que si le da el 1%, el 2%, el 3%, el 5%, está cumpliendo, son de tope máximo. De manera que la ley está redactada de una manera también contraria a los intereses de los usuarios. Y las empresas se verían en la obligación entonces de no descontar en la factura, sino de trasladar el incumplimiento de la obligación estatal de pagar los subsidios, se lo traslada a la factura del estrato 1, lo que significaría un encarecimiento del 100% en la tarifa de energía eléctrica para el estrato 1 y un 50% para el estrato 2, como también para el estrato 3, igual que lo que decimos de la focalización del subsidio, porque a la gente le van pasando del estrato 1 para el 2, del 2 para el 3, del 3 para el 4, le van eliminando subsidios, que es igual a aumentarles las tarifas. De manera que desde el punto de vista legal puede suspender el servicio por falta de pago, puede en los barrios subnormales con una preocupación grandota. Sí, precisamente sobre eso le quiero preguntar, sobre las personas. ¿Ustedes tienen datos de cuántas personas, cuántas familias y cuántas empresas se han quedado sin servicio de energía porque simplemente ya no tienen cómo pagarlo? ¿Tienen ese dato? Tenemos un dato aproximado que es muy grande, que es muy significativo. Alrededor del 35 o el 40% de la población se ha quedado suspendida por falta de capacidad de pago. Además de que debemos sumarle las faltas de continuidad y de mejora en la calidad del servicio, a pesar de inversiones que han hecho. Por ejemplo, Afinia ha invertido algo así como 2.5 billones de pesos en infraestructura y en el plan de reducción de pérdidas. Sin embargo, se queda corto frente al deterioro que recibió de Electricaribe. De manera que hay una cifra muy grande de suspendidos, donde también hay empresas y comerciantes, actividad productiva, no solamente usuarios residenciales. Y en los barrios subnormales sometidos a la limitación por lo que se llaman periodos de continuidad en los contratos comunitarios, de manera que hay una exposición muy grande, muy grave, muy dramática para los usuarios de la costa Caribe por razón del incumplimiento de la puntualidad del gobierno nacional en relación al pago de la opción tarifaria y en relación al pago puntual del subsidio. Y una cosa sobre generación que comentaba Sebastián, ya Afinia tiene una exposición grave porque no ha podido cumplir a cabalidad
con quien le suministran los contratos de generación. De manera que esto es ahondando la crisis por falta de cumplimiento del gobierno. Y que el gobierno no tiene razón en decir que es por el fracaso de la ley de financiamiento, porque cuando estamos hablando de subsidios, estamos hablando de presupuesto para inversión social. Sí, señor Gaviria, estamos hablando en esta entrevista sobre electricidad en la costa Caribe, un tema que realmente se ha robado los titulares durante todo este año, pero cuando uno mira la costa Caribe, señor Gaviria, uno realmente ve que la prestación de servicios públicos es muy deficitaria, es precaria, no solamente en electricidad, también en el servicio de agua que se interrumpe constantemente, en el servicio de alcantarillado. Hoy, por ejemplo, estamos registrando en Tierra Baja, en Cartagena, un daño terrible porque se dañó una derivación del emisario submarino. Esto tiene inundado con aguas residuales a esta comunidad. ¿Por qué es tan deficitario y tan caro todo el sistema de servicios públicos en la costa Caribe? No solamente estoy hablando de la electricidad. En la costa Caribe y en otras regiones del país. La realidad es que el balance de 30 años de ley de servicios públicos domiciliarios para nosotros, desde la opinión de los usuarios, vista del panorama, después de 30 años de ley de servicios públicos y de la modificación constitucional del 91, no ha mejorado la calidad del servicio ni se ha resuelto el problema del derecho legítimo de los usuarios al acceso universal. No es posible llegar uno a Santa Marta, una capital visitada por cientos de miles de colombianos, y encontrarse en el hotel al lado del lavamanos un anuncio que dice agua no apta para el consumo humano, o la falta de agua potable en La Guajira y en los sectores que tú señalas en Cartagena y en el departamento de Bolívar. Es insólito, no es posible, pero todo obedece fundamentalmente a que la rentabilidad es lo que se ha privilegiado en el modelo de prestación del servicio público domiciliario, en todos los servicios públicos. ¿Qué tal lo que nos está pasando, por ejemplo, frente a la situación del gas? Cuando nosotros podemos tener reservas probables, como en Sirius, para alimentar o atender la demanda nacional, y sin embargo, por falta de contratos de exploración, estamos abocados a una situación ya de importación de gas, de manera que el panorama es crítico por definición legal y constitucional de que los servicios públicos son para generar rentabilidad, cuando nosotros reclamamos es que sirvan para el ejercicio pleno de los derechos. Insólito, no puede llamarse democracia un país que registra tales índices de falta de agua potable para el universo de los colombianos. Sin lugar a dudas. Por eso, señor Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la Costa Caribe, mire, gracias por atendernos, por explicarnos esta carta que ustedes le enviaron al presidente. Ojalá tengan respuesta y este llamado que usted está haciendo aquí públicamente en representación de muchos usuarios del país, pues tenga algún tipo de eco en las autoridades, que son las que al final pueden lograr algún tipo de solución. Muchas gracias por haber estado con nosotros y le deseamos una feliz Navidad. Ojalá con electricidad, que no se cumplan los vaticinios estos que está haciendo Sebastián, de que el otro año puedan terminar cortando el servicio, porque pues hay falta de pago. Camila, una última cosa, que el gobierno nacional atienda al gerente de EPM, y que detrás de cada iluminación en los parques, en las avenidas, en las calles, se escuche el reclamo generalizado de la población: luz con tarifas pagables y buena calidad. Bueno, muchas gracias, don Javier. Muchas gracias. Sí, a usted, muchas gracias. Y creo que